A las 2:13 de la madrugada, mi celular vibró. Era mi nieto, con la voz quebrada. «Abuela, estoy en la comisaría. Papá me golpeó. Por tu culpa». Cuando llegué, Rafael no podía mirarme. El oficial murmuró, pálido: «Señora, lo siento, yo no sabía». Al abrir el informe, entendí todo lo que me negué a ver durante años. Soy Elena, 70 años. Dediqué mi vida entera a esta familia. Crié a Rafael sola, trabajé en 2 empleos para que pudiera estudiar. Cuando se casó con Mariela, abrí mi casa y mi corazón. Cuidé a mi nieto desde pequeño, cociné cada domingo, pagué cuentas cuando no les alcanzaba. Pero Mariela siempre me miró como estorbo. Comentarios sutiles, exclusiones accidentales, siempre buscando separarme de Rafael. Y él, cegado por su esposa, comenzó a tratarme como empleada en mi propia casa. Esa madrugada, mientras veía a mi nieto con moretones defendiéndome, mientras Rafael repetía las mentiras de su mujer, algo se rompió dentro de mí. Era hora de que supieran quién realmente controlaba todo en esa familia. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El vibrar del celular me arrancó de un sueño profundo. 2:13 de la madrugada. Nunca había recibido una llamada tan tarde. Mi corazón se aceleró antes de que pudiera siquiera pensar. ¿Hola? Mi voz salió ronca, confundida. ¿Abuela? Era Sebastián, mi nieto de 12 años, pero su voz sonaba rota, como cristal pisoteado. «Estoy en la comisaría». Me senté en la cama de golpe. «¿Qué? ¿Cómo que estás?» «Papá me golpeó, abuela. Me golpeó. Por tu culpa». Las palabras me cayeron como martillazos. Por un momento, el mundo se detuvo. Rafael golpeando a su propio hijo. Rafael, que me había prometido 1000 veces que nunca tocaría a Sebastián como su padre lo había tocado a él. «No entiendo, mi amor. ¿Por mi culpa? ¿Qué pasó?» El ruido de fondo era inconfundible. Voces oficiales, radios policiales, el murmullo de una comisaría en la madrugada. Mi nieto estaba realmente ahí. «No puedo hablar mucho, abuela. Hay gente escuchando». Su voz temblaba. «Pero tienes que venir. Papá dice cosas horribles de ti». «Ya voy, mi cielo, ya voy». Colgué con las manos temblorosas. Me quedé sentada en la oscuridad, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Rafael golpeando a Sebastián? ¿Por mi culpa? ¿Qué había hecho yo? Me levanté como autómata. Tomé la primera ropa que encontré. Unos pantalones arrugados, una blusa que no combinaba, los zapatos del día anterior. Mi reflejo en el espejo era el de una mujer en shock, despeinada y confundida. Al salir de la casa, mis manos temblaban tanto que casi no pude meter la llave en el contacto del auto. Sebastián en una comisaría. Mi nieto, el mismo que hace apenas 3 días había dormido en mi casa, comiendo mis panqueques y riéndose con mis chistes tontos. Mientras conducía por las calles vacías, los recuerdos me golpearon en oleadas. Rafael a los 5 años, llorando después de que su padre lo golpeara por romper un vaso. Yo consolándolo, prometiéndole que cuando fuera grande nunca sería como su papá. «Nunca tocaré a mi hijo, mamá», me había dicho cuando nació Sebastián. «Te lo prometo, rompo la cadena aquí». Había algo extrañamente familiar en todo esto. Una sensación de déjà vu que me revolvía el estómago. Como si no fuera la primera vez que algo así pasaba, pero encubierto, silenciado, normalizado. Recordé las veces que Sebastián había llegado a mi casa con moretones del fútbol. Las excusas de Mariela cuando el niño aparecía con la mirada perdida. «Es muy sensible», decía siempre. «Cualquier cosa lo lastima». ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas veces había elegido creer las explicaciones fáciles? Al llegar a la comisaría, noté algo raro. Había 2 autos estacionados afuera, uno de ellos conocido, el de Rafael y Mariela. Pero cuando entré, solo vi a mi hijo. El oficial de guardia me miró con una expresión extraña, como si hubiera estado esperándome. No era la mirada de alguien que ve llegar a una abuela preocupada. Era la mirada de alguien que sabe algo que tú no sabes. Rafael estaba sentado en una silla de plástico,
con la cabeza entre las manos. Cuando me vio entrar, no me miró a los ojos. En cambio, murmuró algo que no alcancé a escuchar y desvió la vista hacia el piso. Sebastián salió de una oficina acompañado de una oficial. Tenía un moretón en la mejilla izquierda y los ojos hinchados de llorar. Corrió hacia mí y se abrazó a mi cintura como cuando era pequeño. «Abuela, yo no hice nada malo», susurró contra mi ropa. «Solo te defendí cuando papá dijo esas cosas». La oficial se acercó. «¿Señora Elena Morales?» «Sí, soy yo». Había algo en el aire, una tensión que no podía identificar. Rafael seguía sin mirarme. El oficial principal intercambió una mirada con su compañera. Y Mariela no estaba por ningún lado. Todo parecía profundamente equivocado, como si hubiera entrado en una obra de teatro donde todos conocían el guión menos yo. La oficial abrió una carpeta y comenzó a leer con voz mecánica. Según el reporte, la señora Mariela Vázquez declaró que usted, Elena Morales, la atacó física y verbalmente ayer por la tarde en su domicilio. Me quedé paralizada. Las palabras rebotaron en mi cabeza sin encontrar lugar donde asentarse. ¿Yo? ¿Atacar? La pregunta salió de mi boca como un susurro incrédulo. ¿Atacar a quién? A su nuera, señora. Por eso se levantó el reporte. El menor quedó en el medio del conflicto y... Oficial, espere. Mi voz recuperó firmeza. Yo ayer estuve en mi casa toda la tarde. Solo fui a ver a mi nieto por 1 hora. Recordé perfectamente esa tarde. Sebastián había venido corriendo hacia mí, como siempre, cuando llegué a visitarlo. Pero Rafael le gritó que fuera a hacer sus tareas. El niño obedeció con la cabeza gacha y yo solo pedí, con la voz más suave posible, «No le grites tanto, Rafael. Es solo un niño. Nada más». Esas fueron mis únicas palabras. Mariela apareció entonces desde la cocina, con lágrimas que parecían demasiado perfectas corriendo por sus mejillas. «¿Ve, oficial? Así empieza siempre. Ella viene aquí a desautorizarnos, a hacernos quedar como los malos». Rafael, que había estado callado hasta ese momento, levantó la vista. Sus ojos tenían algo que nunca había visto antes, una frialdad que me cortó la respiración. «Mamá, tú sabes cómo eres», dijo con una voz que no reconocí. «Siempre metiéndote donde no te llaman». Sebastián se separó de mi abrazo. «No es cierto. La abuela solo dijo que no me gritaras». «¡Cállate!». Rafael explotó, volteándose hacia su hijo. «Tú eres el problema aquí, siempre corriendo donde tu abuela en lugar de obedecer a tus padres». El grito fue tan fuerte que hasta el oficial se sobresaltó. Pero lo que vino después fue peor. Mariela puso una mano en el brazo de Rafael, con esa sonrisa dulce que siempre usaba para manipularlo. «Mi amor, cálmate. El niño no entiende cómo su abuela nos lastima». Y yo vi cómo funcionaba, cómo ella lo encendía y lo dirigía, como un control remoto invisible. «¿Nos lastima?», pregunté, genuinamente confundida. «¿Cómo los lastimo?». «Haciéndolo creer que somos malos padres», respondió Mariela, secándose lágrimas que aparecían y desaparecían según la conveniencia. «Diciéndole que puede desobedecer nuestras reglas». «Yo nunca dije eso. Sebastián, diles la verdad». Mi nieto abrió la boca, pero Rafael lo cortó antes de que pudiera hablar. «No, ya basta. Siempre poniéndolo en contra nuestra». Fue en ese momento que la vecina, doña Carmen, tocó la puerta. Había escuchado los gritos desde su jardín. «¿Todo bien?», preguntó, asomando la cabeza. «Todo perfecto», respondió Mariela rápidamente. «Solo una discusión familiar». Pero Sebastián corrió hacia la puerta. «Doña Carmen, mi papá me va a pegar porque defendí a mi abuela». Y ahí fue cuando todo explotó. Rafael perdió completamente el control. «Te dije que te callaras». Y sin previo aviso, la bofetada resonó en toda la casa. Sebastián cayó al suelo del golpe. Doña Carmen gritó. Yo me quedé paralizada de shock. Y Mariela, en lugar de proteger al niño, corrió al teléfono y marcó a la policía. «Necesito que vengan urgente», la escuché decir con una voz dramática. «Mi suegra atacó a mi familia y ahora mi esposo está fuera de control. Hay un menor en peligro». Sebastián se levantó del suelo con sangre en el labio y corrió hacia la calle. Doña Carmen lo siguió,
gritando que ella había visto todo. Cuando llegó la policía, Mariela tenía preparada su versión. Yo había llegado agresiva, había insultado a Rafael, había puesto al niño en mi contra, y cuando Rafael trató de defenderse de mis ataques verbales, había perdido el control con Sebastián. Todo mentira, pero dicha con tanta convicción, con tantas lágrimas perfectas, que Rafael la miraba como si fuera una mártir. Y él, mi hijo, el hombre que yo había criado sola, que había protegido de su padre violento, me miraba ahora como si yo fuera el monstruo. El oficial cerró la carpeta y me miró con compasión. Señora, vamos a necesitar que venga mañana para dar su declaración oficial. Mientras salíamos de la comisaría, Sebastián caminaba en silencio a mi lado. Rafael se había ido con Mariela sin decir una palabra. En el auto, mi nieto finalmente habló. Abuela, yo les dije la verdad, pero papá solo escucha lo que dice mamá. Y ahí entendí algo que había estado negando durante años. Había perdido a mi hijo mucho antes de esa noche. La pregunta era, ¿cuánto más estaba dispuesta a perder? 3 días después, Rafael apareció en mi puerta. No había llamado, no había avisado. Simplemente estaba ahí, con esa expresión que conocía desde que era niño, cuando había hecho algo malo y sabía que tenía que enfrentarlo. Necesitamos hablar, dijo sin saludar. Lo dejé pasar. Sebastián estaba en la escuela, así que estábamos solos. Rafael caminó hacia la sala con esa actitud rígida que había desarrollado desde que se casó con Mariela, como si estuviera representando un papel. Mamá, esto no puede seguir así. Me senté frente a él, esperando. Después de 40 años criándolo, había aprendido a leer sus silencios. Pero esta vez, algo era diferente. Sus ojos tenían esa frialdad que había visto en la comisaría. ¿Qué es lo que no puede seguir, Rafael? Tú, metiéndote en nuestro matrimonio, poniendo a Sebastián en contra nuestra. Hizo una pausa y respiró profundo. Mamá, tú siempre has sido un estorbo en esta casa. La frase me cortó como una navaja. Un estorbo. Yo, que había trabajado 16 horas diarias para pagarle la universidad. Yo, que había vendido mis joyas para el enganche de su primera casa. Yo, que había cuidado a su hijo cuando ellos se iban de viaje. Un estorbo. Rafael. Mi voz salió apenas como un susurro. No, mamá. Déjame terminar. Sus palabras salían mecánicas, como si las hubiera ensayado. Mariela tiene razón. Sebastián no respeta nuestra autoridad porque siempre puede correr contigo. Siempre tienes una excusa para él, siempre nos haces quedar como los malos. Recordé los años cuando él era pequeño, las noches que se quedaba despierto esperándome, cuando yo trabajaba de día en la oficina y de noche limpiando edificios. Recordé sus lágrimas cuando otros niños se burlaban de él por no tener papá, y cómo yo lo consolaba diciéndole que éramos un equipo invencible. Ojalá te hubieras ido hace años, continuó sin mirarme a los ojos. Ojalá hubieras hecho tu vida en lugar de aferrarte a la nuestra. En ese momento, Sebastián entró por la puerta trasera. Había salido temprano de la escuela. Escuchó las últimas palabras de su papá y se quedó paralizado en el marco de la puerta. «¿Papá?» Su vocecita temblaba. «¿Por qué le dices eso a la abuela?» Rafael se volteó hacia él con esa rabia que ahora reconocía como algo nuevo, algo que Mariela había cultivado en él. «¿Ves? Esto es exactamente lo que digo. Siempre tomando partido por ella». Sebastián comenzó a llorar. No era el llanto de un niño caprichoso, sino el llanto desgarrador de alguien que ve cómo su mundo se desmorona. Me tragué las lágrimas que pugnaban por salir. No iba a darle a Rafael la satisfacción de verme quebrada. No delante de mi nieto. ¿De verdad eso piensas de mí, hijo? Por primera vez desde que había llegado, Rafael me miró directamente. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No había duda, no había culpa. Solo frialdad calculada. Sí, mamá, eso pienso. Y Mariela también. Mariela. Por supuesto. Cada palabra que acababa de decir tenía su firma invisible. Reconocí su manera de torcer la realidad, de hacer que el generoso pareciera egoísta, que el sacrificio pareciera manipulación. En ese momento lo entendí. Esto no era un arranque de ira.
No era algo que se le había ocurrido en el momento. Esto había sido planeado, discutido, ensayado. Las palabras eran demasiado específicas, demasiado calculadas para ser espontáneas. Recordé todas las veces que Mariela había hecho comentarios aparentemente inocentes. Qué suerte tiene Sebastián de tener una abuela tan disponible. O cuando decía, Elena, no necesitas venir todos los domingos. Nosotros también podemos cocinar. Recordé las fotos familiares donde, misteriosamente, yo siempre quedaba en el borde, como si hubiera sido añadida después. Las cenas de Navidad donde Mariela olvidaba incluirme en las conversaciones importantes. Las decisiones sobre Sebastián que tomaban sin consultarme, aunque yo fuera quien más tiempo pasaba con él. Ahora todo tenía sentido. No había sido casualidad. Había sido una campaña lenta, sistemática, para borrarme de mi propia familia. ¿Sabes qué, Rafael? Mi voz recuperó fuerza. Tienes razón. Se sorprendió. No esperaba que estuviera de acuerdo. Sí, he sido un estorbo para los planes de tu esposa de tenerte completamente para ella. Un estorbo para que ustedes puedan tomar todas las decisiones sobre mi nieto sin tener que explicárselas a nadie. Un estorbo para que puedan vivir como si yo no existiera. Rafael abrió la boca para responder, pero levanté la mano. Pero hay algo que no entiendes, hijo. Los estorbos se pueden quitar. Sebastián corrió hacia mí y se abrazó a mi cintura. Abuela, yo no quiero que te vayas. Lo sé, mi amor, lo sé. Rafael se levantó, incómodo. Por primera vez desde que había llegado parecía inseguro. Mamá, no tienes que dramatizar. ¿Dramatizar? Lo miré directamente a los ojos. Rafael, acabas de decirme que soy un estorbo en esta familia, que ojalá me hubiera ido hace años, que tu esposa tiene razón en todo lo que piensa de mí. ¿Qué parte de eso estoy dramatizando? No tuvo respuesta, porque la verdad, cuando se dice en voz alta, suena diferente, más cruda, más cruel. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Solo, piénsalo, mamá. Piensa en lo que es mejor para todos. Cuando se fue, me quedé abrazando a Sebastián en el silencio de mi sala. Mi nieto seguía llorando contra mi ropa. Abuela, susurró, ¿de verdad eres un estorbo? No, mi cielo, le respondí, acariciando su cabello. Pero aparentemente, para algunas personas, el amor incondicional es un estorbo cuando no les conviene. Esa noche, mientras Sebastián dormía en mi cuarto, me quedé despierta mirando al techo. Las palabras de Rafael se repetían en mi cabeza como un eco cruel. Eres descartable. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de descartar algunas cosas. Pero no sería yo quien saliera perdiendo. A la mañana siguiente, tocaron mi puerta. Era Álvaro Medina, el abogado que había manejado mis asuntos legales durante años. También había sido amigo de mi difunto esposo. Elena, escuché lo que pasó, dijo con su voz paternal. ¿Podemos hablar? Lo hice pasar. Sebastián estaba desayunando cereal en la cocina, todavía en pijama porque era sábado. Álvaro lo saludó con cariño antes de sentarse conmigo en la sala. ¿Quién te contó? Doña Carmen, la vecina. Me llamó preocupada. Dice que vio todo lo que pasó esa tarde. Se acomodó los lentes. Elena, necesito preguntarte algo y quiero que seas muy honesta conmigo. Claro. ¿Tú realmente deseas que ellos vuelvan a esa casa? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿A cuál casa? Álvaro abrió el maletín que había traído y sacó una carpeta manila gruesa. A tu casa, Elena, la casa donde vive Rafael con su familia. No entiendo. Espera. Abrió la carpeta y sacó un documento que reconocí inmediatamente. Era la escritura original de la casa. La misma que había firmado hace 15 años, después de trabajar como loca para juntar el enganche. ¿Recuerdas esto? Por supuesto que lo recordaba. Había trabajado 16 horas diarias durante 3 años para poder comprar esa casa. De día en la oficina administrativa del hospital, de noche limpiando consultorios médicos, los fines de semana, cuidando a ancianos por horas extra. La casa está a tu nombre, Elena. Siempre ha estado. Sí, pero es su hogar. Rafael vive ahí con su familia. Rafael nunca pagó ni un peso de esa casa.
Álvaro pasó las páginas del documento. Aquí están todos los recibos de pago. Cada mensualidad salió de tu cuenta bancaria. Cada reforma, cada mejora, cada reparación. Todo pagado por ti. Sentí como si me hubieran echado agua fría. Era cierto, pero nunca me había detenido a pensarlo de esa manera. Para mí, simplemente era ayudar a mi hijo. Pero Álvaro, yo se la di. Cuando Rafael se casó, le dije que era su hogar. Se la prestaste, Elena. Nunca transferiste la propiedad. De hecho, sacó otro papel. Aquí tengo varias solicitudes de transferencia que tu nuera ha enviado a mi oficina en los últimos 5 años. Todas sin tu firma. El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Mariela ha intentado transferir la casa? Múltiples veces, siempre con pretextos diferentes, que necesitaban un crédito, que querían renovar la hipoteca, que era para simplificar los trámites familiares. Yo siempre les dije que necesitaba tu autorización directa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a acomodarse en mi mente. Recordé todas las veces que Mariela había sugerido, muy sutilmente, que sería más fácil si la casa estuviera a nombre de Rafael. Para evitar problemas legales en el futuro, decía, para que Sebastián no tenga complicaciones cuando herede. Recordé las reformas que hacían sin consultarme. El año pasado habían cambiado toda la cocina. Mariela se quejaba constantemente de lo anticuada que era mi decoración. Habían convertido mi antiguo cuarto de costura en una oficina para Rafael, sin preguntarme siquiera. La semana pasada vinieron otra vez, continuó Álvaro. Mariela trajo unos papeles prefirmados. Decía que tú ya habías decidido transferir la propiedad, pero que estabas muy ocupada para venir personalmente. ¿Qué? Por supuesto que no procesé nada. Pero Elena, tengo que decirte algo. Ellos viven en esa casa como si fuera suya. Toman decisiones, hacen cambios. Incluso han usado la casa como garantía para solicitar préstamos. Mi corazón se aceleró. ¿Préstamos? Intentaron usar la casa como aval para un crédito automotriz el año pasado. El banco me contactó para verificar la propiedad. Les tuve que explicar que ellos no eran los dueños. Sebastián apareció en la sala con su tazón vacío. Abuela, ¿puedo ver televisión? Claro, mi amor. Esperé hasta que se fuera para continuar la conversación. Álvaro, ¿qué estás tratando de decirme? Elena, ellos han estado viviendo como si esa casa fuera suya durante años. Hacen planes, toman decisiones, gastan dinero en mejoras, todo sin considerarte. Pero legalmente, tú puedes pedirles que se vayan cuando quieras. La revelación me cayó como un balde de agua fría. Durante 15 años, yo había sido tratada como una visita en mi propia casa. Mariela decidía cuándo podía ir, cuánto tiempo podía quedarme, qué podía tocar y qué no. Ellos creen que la casa es suya, murmuré. Exacto. Y mientras tú sigas permitiéndolo, seguirá siendo así. Álvaro se inclinó hacia adelante. Elena, después de lo que pasó, después de cómo te han tratado, ¿realmente quieres seguir permitiendo que vivan ahí gratis? Gratis. Era cierto. No solo habían vivido gratis durante 15 años, sino que yo había seguido pagando el mantenimiento, los impuestos, las reparaciones mayores. Incluso había pagado el aire acondicionado nuevo el verano pasado, cuando Mariela se quejó del calor. ¿Cuáles son mis opciones? Puedes pedirles que se vayan. Legalmente, tienes todo el derecho. Álvaro cerró la carpeta. O puedes seguir siendo el estorbo que paga por el privilegio de ser maltratada en su propia propiedad. Las palabras de Rafael resonaron en mi mente. Tú siempre has sido un estorbo en esta casa. Su casa. Él había dicho esta casa como si fuera suya, pero no lo era. Nunca lo había sido, y tal vez era hora de que lo recordaran. Esa noche, después de que Álvaro se fuera, me quedé despierta en mi escritorio. Había sacado todas mis cajas de documentos, recibos y fotografías. Si iba a tomar una decisión, necesitaba ver toda la verdad con números. Empecé por el principio. Los años cuando Rafael era pequeño y mi madre estaba enferma de cáncer. Trabajaba de día como secretaria en el hospital y de noche cuidaba a mamá, mientras Rafael hacía tareas solo en su cuarto. Recordé las madrugadas llevándola a quimioterapias, pagando medicamentos que no cubría el seguro social. 45,000 pesos en tratamientos durante 2 años.
Criar a Rafael sola no había sido solo amor maternal. Habían sido números concretos, uniformes escolares, útiles, actividades extracurriculares. Cuando cumplió 15 años, quería estudiar en una escuela técnica privada porque la pública de nuestro barrio era terrible. Vendí mis aretes de oro y el anillo de matrimonio para pagar la inscripción. 15,000 pesos que nunca recuperé. La universidad fue peor. Rafael había elegido ingeniería industrial, una carrera cara en una universidad privada. 5 años de colegiatura que pagué trabajando doble turno. De día seguía en el hospital. De noche limpiaba consultorios médicos hasta las 2 de la mañana. Los fines de semana cuidaba ancianos por horas extra. 280,000 pesos durante 5 años. Recordé las vacaciones que nunca tomé. Mis compañeras de trabajo se iban a la playa, visitaban a familiares en otras ciudades. Yo trabajaba esos días extras para pagar los gastos de Rafael. Renuncié a un viaje a España que había soñado durante años, porque ese mismo mes Rafael necesitaba dinero para su proyecto de tesis. Los sueños abandonados dolían más que el dinero. A los 45 años había querido estudiar psicología. Me había inscrito en la universidad nocturna. Había pagado el primer semestre. Pero Rafael entró en crisis con su primera novia y necesitaba terapia psicológica privada. Dejé mis estudios para pagar los suyos. 18,000 pesos que invertí en su salud mental, mientras yo enterraba mis propios sueños. Lo más doloroso había sido sostenerlo económicamente hasta los 27 años. Después de graduarse, Rafael no conseguía trabajo a su nivel. Vivía en mi casa, yo le daba dinero para salidas, ropa, gasolina. Cuando conoció a Mariela, hasta le pagué las citas románticas porque él no podía quedar mal con una chica tan especial. 2 años manteniéndolo completamente. 85,000 pesos aproximadamente. Su boda había sido mi golpe de gracia. Mariela quería algo memorable, una celebración de 150 invitados en un salón elegante. Rafael vino con los ojos suplicantes. «Mamá, es una vez en la vida. Tomé un préstamo personal que tardé 3 años en pagar. 120,000 pesos para una fiesta donde, como descubrí después viendo las fotos, Mariela me había sentado en la mesa del fondo con los invitados que sobraron. Cuando Mariela decidió abrir su boutique de ropa, Rafael llegó con otro favor. «Es una oportunidad de inversión, mamá. Mariela tiene muy buen ojo para los negocios. Puse mi casa como garantía para el préstamo de 80,000 pesos. El negocio quebró en menos de 1 año. Por supuesto, nadie me devolvió nada. Los domingos cocinando para ellos parecían algo pequeño, pero sumaban. Cada fin de semana compraba ingredientes para toda la familia, cocinaba desde las 7 de la mañana, lavaba platos después de la comida. Calculé aproximadamente 200 pesos cada domingo durante 10 años. 104,000 pesos en comida que preparaba gratis para gente que después me llamaba estorbo. Cuidar a Sebastián cuando ellos viajaban había sido presentado como favor de abuelos. Pero ellos se iban de vacaciones mientras yo cancelaba mis planes, tomaba días libres en el trabajo, compraba comida y entretenimiento para el niño. Sus viajes a Cancún, Puerto Vallarta, hasta Orlando una vez. Mientras tanto, yo nunca había salido de la ciudad en 10 años. Las cuentas atrasadas que pagaba sin que me lo pidieran dolían especialmente. Cuando Rafael perdió el trabajo por 6 meses, yo cubrí su hipoteca para que no perdieran la casa. Cuando Mariela se enfermó y necesitó cirugía, yo pagué la diferencia que no cubría su seguro. Luz, agua, teléfono, tarjetas de crédito. Siempre aparecía yo con la solución cuando ellos no podían resolver. El papel de niñera gratuita era el más doloroso. Sebastián llegaba a mi casa después del colegio porque ellos trabajaban. Yo lo ayudaba con tareas, le daba merienda, lo llevaba al parque. Los fines de semana que ellos querían tiempo de pareja, Sebastián se quedaba conmigo. Yo amaba a mi nieto, pero era frustrante ser tratada como empleada doméstica sin sueldo. Saqué la calculadora y sumé todo lo que pude documentar con recibos y comprobantes. Casa, 850,000 pesos. Universidad de Rafael, 280,000 pesos. Mantención hasta los 27 años, 85,000 pesos. Boda, 120,000 pesos. Negocio de Mariela,
80,000 pesos. Gastos médicos de la familia, 95,000 pesos. Comidas dominicales, 104,000 pesos emergencias y préstamos varios, 156,000 pesos. Total, documentado, 1,770,000 pesos. Casi 2 millones de pesos invertidos en una familia que me consideraba un estorbo. Y eso sin contar lo que no tenía cómo medir. Las vacaciones no tomadas, los sueños abandonados, las madrugadas trabajando para pagarles la vida fácil, las humillaciones silenciadas por amor. Si hubiera invertido ese dinero en mí misma, a estas alturas tendría una casa pagada en mi nombre, dinero ahorrado, tal vez ese título universitario que siempre quise. En lugar de eso, tenía un hijo que me decía que era un estorbo y una nuera que intentaba robarme mi propia casa. Cerré la calculadora y guardé todos los papeles. Los números no mentían. Durante 40 años había sido una inversión con pérdidas. Era hora de cortar las pérdidas y recuperar lo que quedaba de mi vida. La decisión estaba tomada. Al día siguiente, mientras tomaba café en mi cocina, tocaron la puerta. Era doña Carmen, mi vecina, con cara de preocupación. «Elena, tengo que contarte algo importante». La hice pasar y le serví café. Carmen era una mujer directa, de esas que hablan sin rodeos. «Ayer fui a la comisaría a dar mi declaración como testigo de lo que pasó esa tarde». «¿Y cómo te fue?» «Señora, usted nunca atacó a nadie». Su voz era firme. «Yo vi todo desde mi jardín. Usted llegó tranquila, saludó a Sebastián con cariño y lo único que hizo fue pedirle a Rafael que no le gritara al niño». Carmen tomó un sorbo de café y continuó. «Pero vi algo más que me tiene preocupada». «¿Qué cosa?» Vi cómo Mariela manejó toda la situación. Se inclinó hacia adelante. «Elena, esa mujer manipuló a Rafael como si fuera un títere. Lo vi con mis propios ojos». Me contó lo que había observado desde su ventana. Cuando Rafael empezó a alzar la voz, Mariela no trató de calmarlo. Al contrario, agregó comentarios que lo encendían más. «Sí, mi amor, siempre es igual. Ya ves cómo nos trata. El niño aprende de ella a faltarnos el respeto». «Rafael antes no era así», dijo Carmen. «Cuando se casó, era un muchacho respetuoso. Pero en estos últimos años lo he visto cambiar. Se volvió agresivo, especialmente cuando Mariela está presente». Era cierto. Recordé los primeros años de matrimonio, cuando Rafael todavía me consultaba decisiones importantes. Gradualmente, esas consultas se habían vuelto menos frecuentes hasta desaparecer completamente. «Y Sebastián», continuó Carmen, «ese pobre niño siempre busca refugio aquí en su casa. ¿Se ha dado cuenta de que viene corriendo cada vez que hay problemas en su casa?» No lo había pensado conscientemente, pero era verdad. Sebastián aparecía en mi puerta después de cada discusión de sus padres, después de cada regaño excesivo, después de cada tensión familiar. «Carmen, dime algo honestamente. ¿Cómo me ven los vecinos?» Ella suspiró profundamente. «Elena, usted se convirtió en la empleada de ellos. Todos lo vemos. Usted llega cada domingo con bolsas de mandado, cocina todo el día, lava los platos, cuida al niño y se va cuando ellos ya no la necesitan». Las palabras me dolieron porque eran verdad. ¿Tan obvio es? Muy obvio. Mi esposo siempre dice: «Pobre Elena, trabaja más en esa casa que la muchacha del servicio, pero gratis». Recordé otras manipulaciones sutiles de Mariela, como cuando sugería que mis regalos de cumpleaños para Sebastián eran demasiado caros y hacían quedar mal a sus padres, o cuando decía que mis comidas dominicales eran muy pesadas, pero nunca cocinaba ella misma. «Lo más triste», continuó Carmen, «es que Rafael siempre toma partido por ella, siempre. Aunque ella esté equivocada, aunque esté siendo cruel con usted, él la defiende». Era el patrón que había estado negando. Cada vez que tenía un conflicto con Mariela, por pequeño que fuera, Rafael automáticamente se ponía de su lado. Nunca escuchaba mi versión, nunca cuestionaba las acusaciones de su esposa. «En la comisaría pasó algo interesante», dijo Carmen. «Cuando yo llegué a dar mi testimonio, la oficial comenzó a notar las contradicciones en la historia de Mariela». «¿Cómo así?» «Mariela había dicho que usted llegó agresiva y gritando.
Pero yo testifico que usted llegó normal, hasta alegre de ver a su nieto. También había dicho que usted la insultó, pero yo estaba a 3 metros de distancia y nunca escuché ningún insulto. Carmen me contó que cuando la policía comenzó a hacer preguntas más específicas, Rafael empezó a ponerse nervioso. Sudaba y no podía mantener contacto visual. Mariela trató de interrumpir mi declaración varias veces, continuó. Decía cosas como, la señora no vio todo, o ella no entiende el contexto familiar, pero la oficial le pidió que se callara. ¿Y qué pasó entonces? El oficial principal perdió la paciencia con Mariela. Le dijo claramente que mi testimonio contradecía completamente su denuncia y que había evidencia de que Rafael había agredido al menor sin justificación. Por primera vez en días sentí un alivio pequeño. Al menos alguien más había visto la verdad. Elena. Carmen tomó mis manos. Tengo que decirle algo más. Yo la he visto durante años siendo usada por esa familia, trabajando como esclava en su propia casa, pagando cuentas que no son suyas, criando un niño que no es su responsabilidad. Pero es mi familia, Carmen. ¿De verdad? Su pregunta fue como una bofetada. ¿La familia la trata como usted los trata a ellos? ¿Cuándo fue la última vez que Rafael la invitó a algo sin necesitar un favor? ¿Cuándo fue la última vez que Mariela le preguntó ¿cómo está usted? No tenía respuesta, porque la verdad era que nunca pasaba. Elena, usted fue usada por toda una vida, y ahora que está mayor, que ya no les sirve tanto como antes, la están descartando. Las palabras de Carmen resonaron con las de Rafael. Tú siempre has sido un estorbo que había pagado por el privilegio de ser maltratada, un estorbo que había trabajado 40 años para que otros vivieran cómodos, un estorbo que había abandonado sus sueños para financiar los sueños ajenos. Cuando Carmen se fue, me quedé sentada en mi sala, mirando las fotos familiares donde gradualmente yo había ido desapareciendo del centro hacia las orillas. Era hora de desaparecer completamente. Pero esta vez sería mi decisión. Llamé a Álvaro esa misma tarde. ¿Puedes venir? Ya tomé mi decisión. Llegó 1 hora después con su maletín y esa expresión seria que usaba para asuntos importantes. ¿Qué quieres hacer con la casa, Elena? Me quedé en silencio durante varios minutos, mirando por la ventana hacia el jardín donde Sebastián había jugado tantas tardes. Pensé en mi nieto con el moretón en la mejilla, en sus lágrimas cuando Rafael le gritó por defenderme. Pensé en las palabras de mi hijo. Tú siempre has sido un estorbo en esta casa. Pensé en todos esos años en que me había vuelto invisible en mi propia familia, pagando por el privilegio de ser maltratada, trabajando como empleada gratuita en la casa que yo misma había comprado. Quiero vender la casa, dije finalmente, inmediatamente. Álvaro no se sorprendió. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Completamente segura. ¿Cuánto tiempo tomará el proceso? Si todo sale bien, puedo tener compradores en 2 semanas. Conozco varios inversionistas interesados en esa zona. Abrió su maletín. Pero necesito que sepas algo. Ellos van a resistirse. Van a tratar de impedirlo. No pueden. Es mi casa. Legalmente no, pero van a intentar manipularte emocionalmente. Van a usar a Sebastián. Van a prometerte cambios. Van a hacerte sentir culpable. Ya no más, Álvaro. Ya no más. El abogado comenzó a llenar papeles inmediatamente. Firmé la autorización para poner la casa en venta. Firmé el poder para que él manejara todas las negociaciones. Firmé todo lo que me puso enfrente. Elena, hay algo más que necesitamos hacer. Tienen que salir de la casa para poder enseñársela a los compradores. ¿Cuándo? Les voy a dar 48 horas para que recojan sus cosas personales y se vayan temporalmente. Es lo mínimo que exige la ley. Esa misma noche, cambié las cerraduras de la casa. Contraté a un cerrajero de emergencia y le expliqué la situación. Era un hombre mayor que entendió inmediatamente. Mi hija pasó por algo similar, me dijo, mientras instalaba las nuevas chapas. A veces la familia puede ser lo más cruel que existe. Después fui a la casa con mis llaves nuevas. Era extraño entrar a lo que técnicamente era mi propiedad, pero que había sentido ajena durante tanto tiempo. Caminé por los cuartos recogiendo mis documentos personales. Mi acta de nacimiento, mi título de bachillerato,
las fotos de mi juventud, las cartas de mi difunto esposo. Todo lo que realmente me pertenecía cabía en 2 cajas pequeñas. Guardé especialmente las fotos donde aparecía feliz, antes de convertirme en la sombra de mi propia familia. Me llevé el retrato de mi madre, el rosario de mi abuela, los pocos libros que había logrado conservar. Envié un mensaje de texto corto al celular de Rafael. Reúnanse mañana a las 10 a.m. en la casa. Tenemos que hablar. Es urgente. No agregué nada más. No expliqué. No di pistas. Solo la información mínima. Al día siguiente temprano, fui a comprar cajas de cartón grandes. 20 cajas para que empacaran todo lo que quisieran llevarse. También compré papel de burbujas y cinta adhesiva. Incluso siendo desalojados, yo seguía siendo considerada con ellos. Reservé un depósito de almacenamiento por 3 meses. Si necesitaban tiempo para conseguir dónde vivir, al menos tendrían dónde guardar sus cosas. Era más generosidad de la que habían mostrado conmigo. Contraté a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad. Quiero que la casa se venda rápido, le expliqué a la agente. Precio justo pero venta rápida. ¿Hay algún problema con los inquilinos actuales? No son inquilinos, son familia, pero ya no más. La agente era una mujer inteligente que captó la situación sin que tuviera que explicar detalles. Entiendo perfectamente. He visto casos similares. Por primera vez en 40 años, estaba tomando una decisión pensando únicamente en mí misma. No en Rafael, no en Mariela, no en las consecuencias para otros. Solo en lo que Elena Morales necesitaba para su propia dignidad. Esa noche, preparé todo para el encuentro del día siguiente. Tenía las escrituras originales, los recibos de todos los pagos, la autorización de venta y una carta que había escrito explicando mi decisión. También tenía algo más. Por primera vez en años, tenía claridad total sobre quién era yo y qué valía. Me acosté temprano, con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo parecido al alivio que siente alguien que finalmente se quita un zapato que le ha estado apretando durante kilómetros. Mañana les diría la verdad. Mañana les mostraría las consecuencias reales de tratar a alguien como descartable. Mañana Elena Morales dejaría de ser el estorbo conveniente para convertirse en la mujer que tomaba sus propias decisiones. Y si no les gustaba, tenían 48 horas para acostumbrarse a la idea. La mañana siguiente llegué a la casa antes de la hora acordada. Quería estar sola unos minutos para procesar lo que estaba a punto de hacer. Entré con mis llaves nuevas y caminé lentamente por cada cuarto. Era la primera vez en años que estaba ahí sin sentir que tenía que pedir permiso para existir. En la sala encontré algo que me heló la sangre. En la repisa había fotos familiares que no había examinado cuidadosamente antes. Tomé una por una y noté un patrón escalofriante. En las más antiguas, yo aparecía al centro con Rafael y Sebastián. En las siguientes, había sido movida hacia un lado. En las más recientes, directamente había sido cortada de la imagen. No había sido accidental. Alguien había editado las fotos deliberadamente para borrarme. Fui al armario del pasillo, donde guardaba mis regalos de Navidad y cumpleaños para la familia. Encontré cajas sin abrir, escondidas detrás de otros objetos. Regalos que yo había comprado con cariño y que ellos habían guardado sin siquiera desenvolver. Una bufanda cara para Mariela, un reloj para Rafael, juguetes para Sebastián. Todo abandonado como basura. En el escritorio de Rafael descubrí algo peor. Una carpeta con documentos de transferencia de propiedad ya llenados con mi información personal. Mariela había falsificado mi firma en varios lugares. Solo faltaba que un notario los sellara para que la casa oficialmente fuera de ellos. Había hojas de cálculo impresas con todos mis gastos de los últimos años. No gastos de ellos, mis gastos. Habían estado calculando cuánto dinero les había dado, no para agradecerme, sino para planificar cuánto más podían extraerme. En otra carpeta encontré algo que me rompió el corazón. Conversaciones de WhatsApp impresas entre Rafael y Mariela, planificando cómo convencerme de donar la casa oficialmente. Ya está vieja, decía Mariela. No va a vivir para siempre.
Mejor que nos la dé ahora y así Sebastián no tiene problemas de herencia después. Mi mamá es terca, respondía Rafael. Pero si seguimos presionando, va a ceder. Siempre cede. Las conversaciones seguían por páginas. Discutían estrategias para manipularme, formas de hacerme sentir culpable si no transfería la propiedad, planes para usar a Sebastián como herramienta emocional. En el closet principal encontré algo que me partió el alma. Ropa de Sebastián que yo le había comprado, escondida en bolsas. El niño prácticamente vivía en mi casa, pero ellos escondían las evidencias para que no fuera tan obvio que habían delegado completamente su crianza en mí. El antiguo cuarto de visitas había sido convertido en suite de huéspedes para la madre de Mariela. Tenían planes de traer a más familia a vivir en mi casa, sin consultarme. En la cocina, dentro de una caja de galletas, encontré recibos de gastos que yo había pagado sin saberlo. Mariela había usado mi tarjeta de crédito, que le presté para emergencias, para pagar su salón de belleza, sus compras de ropa, incluso un fin de semana romántico con Rafael en un hotel de lujo. Lo más doloroso fue lo que encontré en el cuarto de Sebastián. Detrás de sus libros escolares había dibujos que había hecho en secreto. Familias donde solo aparecíamos él y yo. Casitas con abuela y Sebi escritos en colores. Un dibujo donde él estaba llorando y yo lo consolaba con las palabras «Quiero vivir con mi abuela» escritas abajo. Mi nieto había estado pidiendo ayuda silenciosamente y yo había estado tan ocupada siendo servicial que no había notado su sufrimiento. Volví a la sala y miré las fotos familiares cronológicamente. Era como ver la historia de mi propia desaparición. En las primeras, yo era parte integral de la familia. Gradualmente, me habían ido empujando hacia los márgenes hasta hacerme completamente invisible. Era una campaña sistemática, planificada, de borrado completo. Pero en lugar de sentir solo dolor, algo más brotó dentro de mí. Una fuerza que no había sentido en décadas. Me quedé parada en el centro de mi sala vacía y por primera vez en años sentí que pertenecía a algún lugar, a mi propia vida. Puse música en mi teléfono, una canción que solía bailar cuando era joven, antes de convertirme en madre soltera, antes de sacrificar todo por otros. Y bailé. Bailé sola en mi casa vacía, sintiéndome más acompañada que en años. Bailé por la mujer que había sido, por la mujer que podría haber sido, y por la mujer que todavía podía llegar a ser. Cuando terminó la canción, escuché autos llegando afuera. Rafael y Mariela habían llegado. Era hora del encuentro que cambiaría todo para siempre. Me arreglé el cabello, respiré profundo y fui a abrir la puerta de mi casa. Mi casa. Por última vez. Pero finalmente era consciente de que era mía. Era hora de que ellos también lo recordaran. Cuando Rafael y Mariela llegaron, no venían solos. Sebastián bajó del auto con cara de confusión, claramente sin entender por qué habían tenido que venir tan temprano un sábado. «Mamá, ¿qué es tan urgente que no podía esperar?» Rafael caminó hacia la puerta con esa actitud impaciente que había desarrollado en los últimos años. «Entren», dije simplemente. «Necesitamos hablar en el jardín». Los llevé hacia atrás de la casa, donde había puesto una mesa con las cajas de cartón, los documentos legales y la carta que había escrito. Álvaro ya estaba ahí, esperando discretamente cerca de su auto. «¿Y este señor qué hace aquí?», preguntó Mariela, mirando al abogado con desconfianza. «Es mi representante legal para lo que tengo que comunicarles». Rafael se cruzó de brazos. «Mamá, si esto es por lo que pasó el otro día, ya hablamos. No tienes que dramatizar». «Siéntense», interrumpí. Algo en mi tono los hizo obedecer inmediatamente. Incluso Mariela, que siempre tenía algo que decir, se quedó callada. «Esta casa está en venta», dije sin rodeos. «La puse en el mercado ayer. Tienen 48 horas para sacar sus pertenencias». El silencio fue total durante unos segundos. Luego Rafael explotó. «¿Qué? ¿Estás loca? No puedes hacer esto». «Es mi casa, Rafael. Siempre lo ha sido. Aquí están las escrituras. Aquí están todos los recibos de pago. Aquí está la autorización de venta». Puse los papeles sobre la mesa. Álvaro les puede explicar todos los detalles legales. Mariela se puso pálida y luego roja de ira.
Esto es una locura. No puedes echarnos a la calle. Somos tu familia. ¿Familia? La miré directamente a los ojos. ¿La familia que me llama estorbo? ¿La familia que planea robarme mi casa falsificando mi firma? Saqué las conversaciones de WhatsApp que había encontrado y las puse sobre la mesa. Rafael las reconoció inmediatamente y su cara se descompuso. ¿De dónde sacaste eso? De tu escritorio, en mi casa, donde ustedes han estado planeando cómo quitarme mi propiedad durante meses. Sebastián se acercó a mí y me abrazó por la cintura. Abuela, ¿nos vamos a quedar sin casa? Tú no, mi amor. Siempre vas a tener casa conmigo, pero tus papás tienen que buscar su propia casa. Mariela perdió completamente el control. Eres una vieja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí, me reí sin humor. ¿Te refieres a dejarme pagar sus cuentas? ¿A tratarme como empleada? ¿A usar mi tarjeta de crédito para sus lujos? Saqué los recibos del salón de belleza y el hotel. ¿Esto también es lo que hicieron por mí? En ese momento, Álvaro se acercó con una carpeta nueva. Señora Elena, llegaron los primeros interesados en la casa. ¿Quiere que programemos la visita para mañana? Rafael se dio cuenta de que todo esto era real, que no era un berrinche que pudiera controlar con manipulación. Mamá, por favor, podemos hablar, podemos arreglar las cosas. ¿Cómo? ¿Prometiéndome que ya no me van a tratar como estorbo? ¿Prometiéndome que van a dejar de planear robarme mi patrimonio? Mariela intentó una última jugada. Elena, piensa en Sebastián. Él necesita estabilidad. No puedes hacerle esto. ¿Hacerle qué? ¿Demostrarle que las personas merecen respeto? ¿Enseñarle que nadie tiene derecho a abusar de ti, ni siquiera la familia? Le entregué a Rafael el sobre con la carta que había escrito. Aquí está todo explicado, los números, las fechas, las evidencias. Lean y entiendan por qué llegamos a este punto. Rafael abrió la carta con manos temblorosas. Mientras leía, su cara cambiaba gradualmente. No era solo sorpresa, era reconocimiento. Reconocía cada sacrificio mencionado, cada humillación documentada, cada promesa rota. Mamá, yo no sabía que... Sí sabías, Rafael. Todos sabían. Simplemente no les importaba mientras les fuera conveniente. Álvaro se acercó de nuevo. Señora Elena, el camión de mudanza que pidió ya viene en camino. ¿Quiere que los ayuden a empacar? ¿Camión de mudanza? Mariela estaba en pánico total. No tenemos dónde ir. Eso no es mi problema, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante años, ustedes tomaron decisiones sin consultarme. Ahora yo tomo decisiones sin consultarlos. Rafael se quedó mudo leyendo la carta. Página tras página de sacrificios documentados, de humillaciones silenciadas, de planes para excluirme que habían sido descubiertos. Sebastián seguía abrazado a mí. Abuela, ¿yo puedo ir contigo a donde te vayas? Siempre, mi amor, siempre. Mariela hizo un último intento de recuperar el control. Elena, esto es ridículo. Eres una mujer mayor, sola, sin trabajo. ¿Qué vas a hacer con el dinero de la casa? Te lo vas a gastar en tonterías y después vas a venir rogándonos que te ayudemos. No voy a rogarles nada, Mariela. Nunca más. Me dirigí hacia la puerta trasera de la casa. Tienen hasta mañana al mediodía. Las llaves nuevas las tiene Álvaro. Cuando terminen de empacar, se las entregan a él. ¿Y nosotros qué? Preguntó Rafael con voz rota. Ustedes se las van a arreglar, como los adultos que son. Me detuve y los miré por última vez como familia. Rafael, yo te enseñé a volar. Nunca pensé que usarías esas alas para alejarte de mí. Caminé hacia mi auto sin voltear atrás. Detrás de mí escuchaba a Mariela gritando, a Rafael tratando de procesarlo todo, a Sebastián preguntando si iba a volver a verme. Pero no me detuve. Por primera vez en 40 años, Elena Morales estaba caminando hacia adelante sin mirar atrás. El camión de mudanza ya venía por la esquina. 6 meses después, bajé del autobús en San Miguel de Allende con 2 maletas y una sensación de libertad que no había experimentado desde los 20 años. Había elegido esa ciudad colonial porque nadie me conocía allí, porque podía empezar completamente de cero,
porque había leído que era un lugar donde muchas personas mayores comenzaban nuevas vidas. El apartamento que renté era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que daban a un jardín comunitario. No era lujoso, pero era completamente mío. Nadie más tenía llaves, nadie más tomaba decisiones sobre la decoración, nadie más decidía quién podía visitarme. La primera semana fue extraña. Despertaba temprano por costumbre, pero no tenía que cocinar para nadie más, no tenía que revisar si alguien necesitaba algo, no tenía que vivir en función de otros. Me inscribí en clases de pintura en el centro cultural. Era algo que había querido hacer desde los 30 años, pero nunca había tenido tiempo. La profesora, Esperanza, era una mujer de 65 años que había empezado a pintar después de divorciarse. Nunca es tarde para descubrir quién eres cuando nadie más te está definiendo, me dijo el primer día. En la clase conocí a Dolores, Ana María y Patricia, todas mujeres de más de 60 que habían llegado a San Miguel después de cambios drásticos en sus vidas. Dolores había perdido a su esposo y decidió viajar por primera vez. Ana María había cerrado el negocio familiar que la había tenido esclavizada durante 30 años. Patricia había dejado a sus hijos adultos para que resolvieran sus propios problemas. Es como una epidemia, bromeaba Patricia. Mujeres mayores que finalmente se dan cuenta de que merecen vivir para ellas mismas. Encontré a una psicóloga comunitaria, la doctora Ruiz, que trabajaba con mujeres en procesos de cambio. En nuestras sesiones aprendí algo revolucionario, a decir no sin dar explicaciones. No necesitas justificar por qué no quieres hacer algo, me explicó. No es suficiente razón, no me conviene, no quiero, son respuestas completas. Practiqué primero con cosas pequeñas. Cuando la vecina me pidió que cuidara a su gato durante una semana, dije no. Cuando un vendedor insistía en que comprara algo que no necesitaba, dije no. Cada no se volvía más fácil, más natural. Por primera vez en décadas, fui a comprar ropa pensando únicamente en lo que me gustaba. Colores brillantes que siempre había evitado porque no eran apropiados para mi edad. Blusas que me hacían sentir bonita, no solo presentable. Viajé sola por primera vez en mi vida. Un fin de semana a Guanajuato, simplemente porque quería conocer sus callejones y museos. Caminé por calles empedradas sin tener que explicarle a nadie por qué quería entrar a esa iglesia o sentarme en ese café. Descubrí cafés donde podía leer sin interrupciones. Compré libros que había estado posponiendo durante años. Novelas de amor, biografías de mujeres interesantes, libros de filosofía que me hacían pensar. Los pequeños rituales cobraron nueva vida. Desayunar en el jardín leyendo el periódico. Tomar té por las tardes mientras pintaba, caminar por el centro histórico solo porque me gustaba ver cómo la luz cambiaba en las fachadas coloniales. Le escribí una carta larga a Sebastián, explicándole con palabras de niño por qué había tenido que tomar esa decisión. Le conté sobre mi nueva vida, sobre las clases de pintura, sobre los amigos que había hecho. Le prometí que siempre tendría un lugar en mi vida, pero que también había aprendido que el amor no significa desaparecer. Rafael me llamó algunas veces al principio. Conversaciones incómodas donde trataba de hacerme sentir culpable por abandonarlos. Después de la tercera llamada, decidí no contestar más. No tenía nada que explicar. Con el dinero de la casa, compré un certificado de depósito que me daba ingresos mensuales modestos, pero suficientes. Por primera vez en mi vida, mi dinero era solo mío. En las clases de pintura, Esperanza elogió uno de mis paisajes. «Tienes un talento natural para capturar la luz», me dijo frente a todo el grupo. Era la primera vez en años que alguien me felicitaba por algo que había hecho para mí misma, no para otros. Esa noche, cenando sola en mi pequeño comedor, me di cuenta de algo sorprendente. Estaba sonriendo. No la sonrisa educada que había usado durante décadas para mantener la paz, sino una sonrisa genuina de satisfacción. Elena Morales, a los 70 años, finalmente había comenzado a vivir su propia vida, y era más hermosa de lo que había imaginado. Álvaro me llamó 3 meses después de mudarme a San Miguel. «Elena, tengo noticias interesantes sobre tu familia». Estaba en mi jardín pintando flores cuando sonó el teléfono.
Por un momento dudé si contestar. Mi nueva vida era tan pacífica que casi había olvidado el drama que había dejado atrás. Rafael intentó impugnar la venta de la casa. Me contó Álvaro con un tono divertido. Contrató un abogado y todo. ¿En serio? ¿Con qué argumentos? Alegaba que tú no estabas en tus facultades mentales para tomar esa decisión. También intentó demostrar que él tenía derechos sobre la propiedad por haberla habitado tantos años. Me reí por primera vez en semanas pensando en Rafael. ¿Y qué pasó? Perdió rotundamente. El juez le dijo que habitar una propiedad no otorga derechos si nunca se pagó renta ni se hicieron aportaciones financieras. También revisaron los documentos falsificados que Mariela había preparado y casi la demandan por fraude. La imagen de Mariela siendo confrontada por un juez me dio una satisfacción que no me enorgullecía, pero que no podía negar. Pero eso no es todo, continuó Álvaro. Al intentar comprobar sus ingresos para el proceso legal, salieron a la luz todas las deudas que habían estado ocultando. Resulta que la vida cómoda que Rafael y Mariela habían estado viviendo era sustentada no solo por mi dinero, sino por múltiples préstamos y tarjetas de crédito. Sin mi apoyo económico constante, las deudas se habían vuelto imposibles de manejar. El negocio de Mariela quebró definitivamente, me explicó Álvaro. Sin tu ayuda financiera mensual, no podía cubrir los gastos operativos. Tuvieron que cerrar la boutique y ahora debe dinero a varios proveedores. Doña Carmen me había contado por teléfono que Sebastián había estado llegando a su casa después de la escuela, pidiendo si podía quedarse hasta que sus papás regresaran del trabajo. El niño había preguntado varias veces si ella sabía cómo contactarme. ¿El niño está bien?, le pregunté a Álvaro. Según tengo entendido, Sebastián le pidió directamente a Rafael vivir contigo. Le dijo que se sentía más feliz en tu casa que en cualquier otro lugar. El corazón se me encogió. Mi nieto estaba pidiendo lo mismo que yo había estado esperando secretamente. Rafael había intentado acercarse entonces. Comenzó enviando mensajes esporádicos, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Yo no respondía. Carmen me contó que Mariela había comenzado a culpar a Rafael por dejarse manipular por mí. ¿Cómo pudiste permitir que tu madre nos hiciera esto?, le gritaba según los vecinos que escuchaban las peleas constantes. Rafael finalmente está viendo quién es realmente Mariela, me explicó Carmen en una de nuestras llamadas. Cuando las cosas se pusieron difíciles económicamente, ella comenzó a atacarlo constantemente. Ya no es el esposo que apoya todas sus decisiones. Ahora es el hombre débil que no puede mantener a su familia. Habían comenzado terapia de pareja, pero Carmen decía que llegaban y salían de las sesiones peleando. La escuela llamó a Rafael varias veces por el comportamiento de Sebastián. El niño se había vuelto retraído, agresivo con otros niños y constantemente preguntaba por su abuela. Una maestra le había sugerido que me contactara porque era evidente que el niño estaba sufriendo. Mariela intentó reconstruir su imagen pública. Publicó en redes sociales fotos nostálgicas de su familia, tratando de proyectar normalidad. Pero la gente del vecindario sabía la verdad. Había perdido el control que había ejercido durante años sobre la narrativa familiar. Rafael comenzó a enviarme emails humildes, diferentes a los mensajes demandantes de antes. «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero Sebastián te necesita», escribía en uno. «He estado pensando mucho en todo lo que hicimos mal», decía en otro. Leía los mensajes pero no los contestaba. No era crueldad, simplemente había aprendido a proteger la paz que había encontrado. Un día, Álvaro me llamó con noticias más serias. «Elena, Rafael quiere venir a verte. Dice que está dispuesto a viajar hasta San Miguel». «¿Para qué?» «Para pedirte perdón personalmente. Y para preguntarte si Sebastián puede pasar las vacaciones contigo». Me quedé en silencio. Durante estos meses, había logrado reconstruir mi vida sin el dolor constante de la traición familiar. ¿Estaba lista para volver a abrir esa puerta? También me pidió que te dijera algo específico, agregó Álvaro. Dice que ahora entiende que no eras el problema, que el problema era que él dejó de ser hijo para convertirse en esposo obediente. Esas palabras me tocaron más profundo de lo que esperaba. Después de 40 años, Rafael había logrado ver la situación con claridad. ¿Qué le digo, Elena?
Miré mis pinturas colgadas en la pared, mi pequeña sala decorada exactamente como me gustaba, mi vida nueva construida desde cero. Dile que puede venir, respondí finalmente, pero que venga solo. Y que entienda que la Elena que va a encontrar no es la misma que dejó atrás, porque la verdad era que, aunque había construido una nueva vida, mi corazón seguía teniendo espacio para una relación diferente con mi hijo. Pero tendría que ser en mis términos, no en los de ellos. Rafael llegó a San Miguel un martes por la mañana. Lo vi bajar del autobús desde la ventana de mi apartamento, arrastrando una maleta pequeña. Se veía mayor, más delgado, como si hubiera perdido algo más que peso durante estos meses. Cuando abrí la puerta, lo primero que hizo fue llorar. No lágrimas manipuladoras o dramáticas, sino el llanto silencioso de alguien que finalmente entiende el daño que causó. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «te ves feliz». Era verdad. Tenía el cabello más corto, ropa nueva que me gustaba y una expresión relajada que no había tenido en años. También había subido un poco de peso saludable porque finalmente comía sin estrés. «Pasa, Rafael. ¿Quieres café?» Se sentó en mi pequeña sala mirando todo con curiosidad. Las pinturas en las paredes, los libros nuevos, las plantas que cuidaba con dedicación. Era evidente que nunca me había imaginado capaz de crear un hogar tan personal. «Mamá, vine a pedirte perdón», empezó directamente. «No por lo que pasó al final, sino por años de no verte realmente». Me senté frente a él sin decir nada. Había aprendido en terapia el poder del silencio para que las personas procesen sus propias emociones. «Fui un egoísta», continuó. «Te convertí en mi empleada personal y dejé que Mariela te tratara como estorbo en tu propia casa». Se secó los ojos. «Pero lo peor fue que dejé de ser tu hijo para convertirme en su esposo obediente». Esas palabras eran las que había estado esperando escuchar durante años. «Rafael, ¿por qué crees que pasó eso?» «Porque era más fácil dejarte resolver mis problemas que enfrentarlos como adulto. Porque nunca aprendí a valorar lo que tenía hasta que lo perdí». Hizo una pausa. «Y porque tenía miedo de que si no complacía a Mariela en todo, ella se fuera como se fue papá». Ahí estaba la verdad que habíamos evitado durante décadas. Rafael había cargado el miedo al abandono desde niño y lo había proyectado en su matrimonio. «¿Y ahora qué va a pasar con tu matrimonio?» «No lo sé. Estamos en terapia, pero es difícil reconstruir algo que estaba basado en que yo desapareciera como persona». Levantó la vista. «Mamá, ¿podrías perdonarme? No para que todo vuelva a ser igual, sino para que podamos tener una relación nueva». Era la pregunta que había estado esperando, pero también la que más me asustaba. «Rafael, estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero tiene que ser diferente. Yo no soy la misma Elena que conociste. Lo veo, y me alegra ver quién eres realmente cuando nadie te está definiendo por su conveniencia». Le puse condiciones claras. Nuestros encuentros serían cuando yo quisiera recibirlo, no cuando él necesitara algo. Sebastián podría visitarme independientemente de los problemas entre adultos, y nunca más toleraría que alguien me tratara como empleada de mi propia familia. «Acepto todo», dijo inmediatamente. «Mamá, también quería pedirte perdón en nombre de Sebastián. Él pregunta por ti todos los días. ¿Cómo está mi nieto?» «Triste, confundido. Dice que quiere vivir contigo porque aquí se siente seguro». Rafael respiró profundo. «¿Podrías considerarlo? Al menos durante las vacaciones». Mi corazón se aceleró. Tener a Sebastián conmigo era lo que más había extrañado. «Puede venir cuando quiera, pero que entienda que aquí las reglas son diferentes. Aquí se respeta, se agradece y se contribuye según la edad». Rafael se quedó 3 días conmigo. En lugar de hablar solo del pasado, le mostré mi nueva vida, mis clases de pintura, mis amigas, los lugares que había descubierto caminando sola. Él escuchaba con asombro. «No sabía quién eras realmente, mamá. Siempre te vi solo como mi madre, nunca como Elena, la mujer». «Yo tampoco lo sabía», le respondí honestamente. «Hasta ahora». El último día, mientras preparaba el desayuno, Rafael me ayudó sin que se lo pidiera. Pequeño gesto, pero significativo. «Mamá, ¿puedo traer a Sebastián la próxima semana?» «Por supuesto». Cuando se fue,
No sentí la tristeza que esperaba. En su lugar, había una satisfacción profunda. Había logrado algo que parecía imposible: reconstruir una relación desde el respeto mutuo. Sebastián llegó 5 días después y se quedó 2 semanas. Pintamos juntos, cocinamos juntos, caminamos por San Miguel tomados de la mano. Por las noches, antes de dormir, me contaba cómo se sentía en casa con sus padres versus cómo se sentía conmigo. Aquí no tengo que cuidar lo que digo, abuela. Aquí puedo ser yo. Esa frase lo resumía todo. En mi nueva vida, todos podíamos ser auténticos. Elena Morales había aprendido algo fundamental. Amar no es desaparecer para que otros sean felices. Amar es existir con dignidad y enseñar a otros a hacer lo mismo. Y por primera vez en 70 años, estaba viviendo esa verdad completamente. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.